At Carowinds, we're serious about our guests having fun. Seriously, just listen to our Memorial Day sale. Buy a 2025 Silver Pass and get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Save $10 online at carowinds.com, plus taxes and fees. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Bueno, les comentamos que vamos a conversar de este inédito tornado, si es inédito o no, que sacudió a Puerto Varas, que dejó más de 250 viviendas afectadas, 13 heridos. Ayer el presidente Boric estuvo en la zona. Los habitantes de Puerto Varas relatan que fue como un terremoto que duró 10 minutos y los vientos eran de hasta 178 kilómetros por hora. Para conversar de esto, estamos al teléfono con nuestro profesor del clima, Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Don Patricio, ¿cómo está, profesor? Hola, Quique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Oiga, a ver, contexto. 178 kilómetros por hora es un viento muy fuerte. Yo hacía el símil con lo que pasó en Santiago, que es de 120. ¿Qué pasa con un viento de 178 kilómetros por hora? ¿Un ser humano puede estar parado o tiene que afirmarse de algo? Mira, Quique, en realidad lo que ocurrió en Puerto Varas es un tornado, pero lamentablemente toda la información que se ha dado respecto a la velocidad, a las características meteorológicas han sido más bien cualitativas y no cuantitativas, porque en Chile no existen los radares Doppler que nos puedan dar una información mucho más cuantitativa respecto a este tornado que se supone alcanzó esa velocidad 170, 180 kilómetros por hora y que en la escala Fujita, que es la escala que mide, habría alcanzado categoría 1. Yo creo que fue categoría 2 por la destrucción que hubo. Obviamente que las personas a esa velocidad del viento no pueden mantenerse en pie, pueden ser arrastradas, y obviamente la destrucción de levantar techos, el nivel de destrucción que dejó determina que fue un evento bastante peligroso, que afortunadamente fue en día domingo, en que las personas no estaban circulando como ocurre un día lunes, y eso quizás no provocó muertes que pudo haberlas provocado. Profesor, de la escala que me dice usted, explíqueme la escala, porque de Mercalli, del Richter, ya sabemos por los terremotos, esta escala de 1 a 5, ¿qué mide? ¿Y qué es 5? Si esto fue 1, ¿qué es 5? Claro, mira, esta escala mide, hay una escala, la escala Fujita, empezó el año 1957, se modificó el año 2007 en el sentido de que primero la escala determinaba el daño, determinaba la intensidad. Pero a partir del año 2007 se está asociando con la velocidad del viento versus daño, ¿no? Pues eso se llama escala modificada. Una escala 2 ya te levanta techos, te destruye vidrio, pero sobre todo hay una destrucción material. Escala 5, obviamente hay una destrucción casi total, como la que ocurre en Estados Unidos, que vemos casas totalmente convertidas en astillas. Acá, por el nivel de destrucción, yo estimo que fue categoría 2 y no 1, como se ha dicho, porque la categoría 2 incluye el levantamiento de techos, y eso fue lo que ocurrió en Puerto Varas. Claro. Lo que hay que determinar, Quique, es que nosotros necesitamos en Chile comprar radares meteorológicos, radares Doppler, para poder enfrentar esta amenaza que cada vez está siendo más frecuente, no de la Araucanía al sur o del Biobío al sur, sino que también desde el Maule al sur se han presentado estos tornados que, si bien no son tan recurrentes, cuando ocurren pueden generar muchas desgracias, y el cambio climático lo está haciendo ser bastante más recurrente que lo que había en el siglo XX. Estamos conversando con el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, el profesor Patricio González. Estamos conversando de este tornado en Puerto Varas. Profesor, tornado, ciclón, huracán, ¿en qué se diferencian
y huracanes en Chile no ha habido. Tornados ha habido, estaba leyendo que ha habido episodios, ¿no? Sí, mira, buena pregunta. En realidad los huracanes son de los climas tropicales, porque tienen que alimentarse de mar cálido, que toman su energía y tienen un radio de varios kilómetros de extensión y obviamente son fácilmente detectables por su dimensión por los satélites. En caso los tornados son más aleatorios, pueden generarse en cualquier momento y si tú no tienes los radares propicios para detectarlos, te pueden detectar hasta con media hora de anticipación, obviamente puede ser muy destructivo. Además el radio de un tornado muy, muy pequeño, 300 metros, 400 metros de radio, pero la velocidad que alcanza en ese nivel puede destruir una cuadra completa. El huracán no. El huracán tiene un radio de varios kilómetros y puede destruir ciudades completas. Fíjate, respecto a lo que tú comentas, yo he estado investigando para el Maule y fíjate que el jueves 28 de junio del año 1962, el diario La Nación determina que en Linares hubo un tornado de categoría casi 3, porque la velocidad del viento, de acuerdo a lo que dice el periodista que vino a Linares, alcanzó 240 kilómetros por hora, arrancó casas de cuajo, arrancó rompió muchos vidrios, muchas vigas de roble las lanzó a más de 600 kilómetros, volaron techos. Incluso se dice que el ministro del Interior de la época, el doctor Sotero del Río, el gobierno de Jorge Alessandri, determinó el 2% constitucional para levantar a Linares después de este tornado. No, es una cosa inédita, lo encontré en mis archivos y obviamente eso te está diciendo una cosa que es muy importante. La dimensión o el impacto de los tornados en Chile se ha hecho, como se hizo el de Puerto Varas, en base a imágenes periodísticas o las imágenes que sacaron a través de un celular en las personas. O sea, estamos calificando a los tornados actuales como se hacía hace 60 años atrás. Es decir, no hemos avanzado mucho en la tecnología para poder hacer, en el caso de la meteorología, pasar de lo cualitativo, de una foto, de una filmación, a una cosa cuantitativa que, como te mencionaba, necesitamos tener al menos unos 4 o 5 radares meteorológicos para defendernos de esta agresión. En el año 2019, el expresidente Piñera, a propósito de los tornados que hubo en Los Ángeles, prometió comprar 4 o 5 radares por la destrucción que hubo en esa época, categoría 2. Pero después, por diferentes motivos, no se hizo. Yo espero, Quique, que en la cuenta pública del presidente Boric, que se va a hacer en junio, por lo menos incluya la compra de 2 o 3 radares meteorológicos Doppler para Chile, para que se instalen en puntos estratégicos y los siguientes presidenciables puedan comprometerse a comprar 2 radares más y con eso estaríamos defendidos de varias cosas. Primero, de anticiparnos en media hora a los efectos de este tornado y además que un radar Doppler te permite determinar que esta nube, cumulonimbus que se llama, puede determinar la cantidad de lluvia que pueda caer, la cantidad de granizo, la cantidad de tormenta eléctrica y con eso poder estar más protegido y no seguir dependiendo para las clasificaciones de cosas cualitativas como una foto, una película sacada por celular, como lo hacíamos 60 años atrás. No, el país necesita tener y defenderse de estos tornados que cada vez van a ser más violentos y más recurrentes. Oiga, doctor, perdón, profesor, una pregunta. ¿La dirección del tornado es identificable? A lo que voy es que los huracanes nos hemos enterado de repente que va a llegar a Miami, no llegó a Miami, se desvió hacia, no sé, hacia las Bahamas. En este caso el tornado es porque estoy pensando en que si el tornado tiene una dirección predecible, la gente de ese sector puede evacuar, me imagino. No. Mira, aquí entra lo que Lorenz era un matemático meteorólogo que creó la teoría del caos. Y él, como meteorólogo, determinó que la meteorología funciona mucho la teoría caótica.
y el tornado, la dirección que puede alcanzar o los cambios que puede alcanzar es bastante caótico. Puede alcanzar una cuadra completa y dejar otras 2 cuadras sin ninguna destrucción. Eso prácticamente lo va determinando el calor que tenga el suelo, va determinando el movimiento que tiene y puede ser muy caótico. Fíjate que uno ha visto en Estados Unidos que hay cazadores de tornados en que van en unas camionetas, no que son verdaderas estaciones meteorológicas, y que siguen a los tornados, le lanzan una serie de sensores al tornado, pequeños sensores, y con ello hacen modelos en 3D en forma inmediata y determinan del tornado la humedad, la temperatura, el viento en forma cuantitativa. Acá en Chile no tenemos esa tecnología, lamentablemente, y obviamente el tornado sigue una dirección bastante caótica dentro de la ciudad, seguramente siguiendo el suelo más cálido, y puede arrancar una cuadra completa, destruir una cuadra completa como ocurrió en Puerto Varas, y otra dejarla, digamos, indeble, porque el diámetro del tornado no son más allá de 300 metros, no, es bastante pequeña, pero la velocidad que alcanza es bastante destructiva. Usted decía, profesor, que estos tornados pueden ir creciendo en el tiempo, tanto en volumen como en intensidad. ¿De qué depende eso? Que haya tornados más fuertes. El cambio climático. Sí, el cambio climático está haciendo que la atmósfera esté más cálida, lo cual genera mayor inestabilidad, aumenta la inestabilidad. A lo mejor en el pasado los tornados eran más esporádicos en Chile, ahora con el cambio climático lo está haciendo a partir del año 2000 en adelante, mucho más recurrente, mucho más violento, y podemos tener una categoría 3 o 4 en el mes de junio, todavía nos queda todo junio. El tornado de Linares, que te hablaba el año 1962, fue el 27 de junio, muy destructivo, casi categoría 3, entonces nos queda todavía junio, por lo cual la mayor calidez de la atmósfera puede generar una mayor preponderancia de inestabilidades, no de esta nube que se llama cumulonimbus, que es una nube muy potente, de gran desarrollo vertical, que puede generar una mayor proporción de tornados. Lo hemos visto a nivel mundial, como los tornados, los huracanes, en el caso del hemisferio norte, cada vez son más potentes, son más destructivos. Y acá en Chile se le está notando más la presencia de estos tornados, y la gente ya los puede ir identificando, y gracias obviamente a los celulares podemos tener imágenes de ellos con mayor recurrencia, pero se está notando que están empezando a aparecer del 2000 en adelante entre el Maule y los lagos una mayor ocurrencia de estos tornados que pueden ser muy peligrosos, aunque duren 3 minutos, 5 minutos nomás duran, no, pero pueden ser muy destructivos y pueden matar muchas personas, no por el tornado mismo, sino que por la caída de un poste, por la caída del techo, que puede golpear a las personas y pueden causar muertes. Afortunadamente en Chile no han habido muertes aún, pero no tenemos que esperar que haya muertes para poder protegernos con tecnología. La única manera de anticiparse, Quique, es tener estos radares Doppler instalados en puntos estratégicos para defendernos y poder con media hora de anticipación lanzar una alerta de huracanes. Con eso ya las personas pueden protegerse. No sabemos el movimiento que va a tener o cómo va a entrar a una ciudad o cómo se va a comportar, pero ya podemos estar con alerta para que la gente se proteja y no lo sorprenda en forma tan imprevista, que es lo que causa la muerte. Claro, porque en el caso de los terremotos y de los temblores, nosotros tenemos normas de construcción antisísmicas, ¿no es cierto? Y eso es como un estándar. En este caso es más difícil, le pregunto, es más difícil tener algún tipo de construcción que pueda soportar la fuerza de un tornado. Estoy pensando en Miami, que los edificios tienen búnker donde la gente se va a meter en caso que venga un huracán. Pero en el caso de Chile es bien azaroso el lugar donde podría ocurrir, y me imagino que es oneroso empezar a cambiar las normas de construcción de los techos, por ejemplo. Claro, fíjate que muchas veces, como la escala Fujita determina la intensidad, el grado de intensidad por la destrucción, obviamente las casas en Chile, sobre todo en el sur de Chile, son muy de madera, son muy vulnerables, y obviamente la destrucción es mucho mayor, como tú dices,
no tenemos la experiencia como Estados Unidos de tener tornados tan recurrentes. Y por eso también es la destrucción de los techos, que no están habilitados. Los techos en Estados Unidos tienen una protección muy sólida para evitar que sean levantados. Acá en Puerto Varas, que no tenían la experiencia, obviamente la destrucción fue mucho mayor. Y tampoco acá en Chile está la intención de tener subterráneos para resguardarse, porque como tú dices, no, como dice la historia de los tornados, no son tan recurrentes como para invertir de alguna manera en infraestructura que pueda proteger. Entonces cada tornado que haya entre el Maule a los lagos va a tener una destrucción bastante masiva, porque las casas en Chile obviamente no están preparadas para los vientos de 270, 300 kilómetros por hora. Entonces, para evitar eso y para que la gente se pueda resguardar, obviamente tenemos que tener la presencia, repito, de radares meteorológicos Doppler que deben ser comprados por el Estado de Chile, por el gobierno, para poder tener una alarma de media hora de anticipación. Con eso ya la gente se puede proteger. Se van a destruir casas, obviamente, pero vamos a evitar las muertes. Mientras estemos tan vulnerables tecnológicamente, eso puede suceder, ¿no? Lamentablemente las casas son destruidas, pero se pueden reconstruir. ¿Y estos radares son muy caros? Persona que pueda morir. ¿Estos radares son muy caros? ¿De qué inversión estamos hablando? $1 millón, más o menos $1 millón. Cada uno. Pero $1 millón aproximadamente cada uno. Ya. Pero el servicio que pueden prestar, Quique, para proteger vida es muy, muy, muy importante. Fíjate que en Chile un gran terremoto ocurre una vez cada 80 años, un gran terremoto. Sin embargo, tenemos la mejor red sísmica que existe en Sudamérica, y como tú decías, tenemos la mejor cultura sísmica. Estos tornados están también siendo un poco más recurrentes, entonces tenemos que protegernos, porque la destrucción que puede causar en 3-4 minutos es bastante alta, y hasta ahora no han habido muertes, pero sí las pueden haber si esto ocurre un día de semana en las cuales la gente circula, hay colegios, etcétera. Yo no sabría qué hacer con un tornado, para serle franco. Esconderme en el baño, no sé. No, hay que, mira, lo mejor es esconderse en el piso inferior y alejarse de las ventanas y tirarse al suelo y esconderse debajo de una mesa, de alguna cosa sólida. Con eso, obviamente, tú puedes estar más o menos protegido. Pero yo creo, como tú dices, que ir creando ya una cultura de tornado en Chile para que las personas sepan cómo protegerse en un país que tiene una geografía tan complicada, en un país en que las poblaciones que se hacen, las casas son también bastante vulnerables a estos fenómenos meteorológicos. Pero para eso, Quique, tenemos que tener modelos cuantitativos que anticipen por lo menos con media hora la llegada de un tornado, y para eso necesitamos estos radares. Si no los tenemos, vamos a seguir siendo muy vulnerables y la naturaleza nos va a complicar bastante, porque esto puede ir creciendo en el tiempo producto del cambio climático en un área bastante poblada que va, claro, como te digo, desde el Maule al sur. Profesor, 1 millón de gracias por esta conversación, como siempre un agrado, ¿eh? Gracias, Quique, por la invitación, y espero que el presidente en su cuenta pública no comprometa la compra por lo menos de 2 o 3 radares para Chile. Eso sería un paso histórico, ¿no? Y los restantes presidenciables se comprometan a otros 2 radares más. Así que le vamos a mandar esperemos que lo haga. Ya, cuídese, ojalá, que esté bien. Pasaría a la historia el presidente. Gracias, Quique, por la invitación. Chao. Chao. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas, de Radio 13C, con Quique Mujica. At Carowinds, we're serious about our guests having fun. Seriously, just listen to our Memorial Day sale. Buy a 2025 Silver Pass and get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Save $10 online at carowinds.com, plus taxes and fees.